Vale, Moni, vale. Ahora entra. Fenomenal. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Y nada, bienvenidos a este taller que hemos preparado con mucho cariño desde la Federación. Ya sabéis que desde que empezamos a retomar Farse, pues bueno, nuestra intención es darle todos los trimestres algo de movimiento y proponeros actividades que os puedan ser de vuestro interés. Esta vez pues hemos aprovechado bueno, pues que yo al final soy psicóloga y trabajo muchísimo con todo este tema psicoeducativo y hemos creído que podía ser interesante proponeros este pequeño curso con algunas píldoras, porque bueno, al final intentaremos que sea cortito, que todos estamos muy ajetreados y yo mi intención es que sea corto, pero que al menos todos podáis llevaros de aquí pues algunas nociones o algunas ideas que os ayuden un poquito más a ver de otra manera la crianza, ¿no? O a entender de otra forma la educación desde casa. Muchas de estas cositas ya las sabréis, pero bueno, viene bien repasarlas y otras pues a lo mejor son novedosas e interesantes para vosotros. Quería esperar a Diamar por si quería comentar algo, pero bueno, cuando se conecte, si quiere comentar algo, que lo diga. Mis talleres suelen ser bastante dinámicos, entonces entiendo que estáis haciendo cosas, que muchos los tenéis ahí puestos para, ¿no? Mientras hacéis otro tipo de actividades, porque compaginar es muy difícil, pero bueno, si queréis interactuar, comentar algo, preguntar algo, tenéis alguna duda, alguna cuestión o algún apunte que queréis dar, pues nada, abrís micrófono y sin problema ninguno podéis decir lo que queráis, ¿vale? Bueno, en este taller de psicoeducación en familia me ha parecido muy interesante abrir con esta diapositiva de la familia Madrigal, ¿vale? Me imagino que muchos habréis visto esta película que, bueno, pues ha tenido éxito, pero no ha tenido todo el éxito que a mí me hubiese gustado, ¿no? Porque desde un punto de vista psicológico, la verdad es que tiene un montón de cosas, ¿no? Un montón de información que sacar de cada uno de los personajes, además, ¿no? Aquí os traigo 5 de estos personajes, que son de los más importantes, y que, bueno, pues nos van a ayudar un poco a entender, sobre todo, cómo influye el entorno, la familia, las pretensiones, lo que se espera de nosotros, ¿no? La forma de educar, cómo influye todo ello en nuestro comportamiento y cómo puede incluso conseguir que reprimamos nuestras emociones, nuestros deseos. O sea, al final tenemos que entender que como seres humanos y seres sociales que somos, todo nos influye, ¿vale? Nosotros influimos a los demás, pero los demás también influyen en nosotros. Entonces, bueno, pues aquí tenemos estos 5 personajes. Voy a empezar por Luisa, que es esta chica que vemos a la derecha fuerte, ¿no? Que nos da esa visión de fortaleza, de que puede con todo. Luisa tiene un papel, un rol de heroína, absolutamente, ¿no? Todo el tiempo la familia está requiriendo de sus favores, que no es ayuda, ojo, que esto hay que entenderlo también, requiere de favores. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la piden que haga cosas que ellos mismos pueden hacer, pero es mucho más cómodo acudir a Luisa, que en un momento lo puede hacer, ¿no? Y es como, bueno, ¿para qué voy a hacerlo yo si ahí tengo a Luisa que me lo hace todo, ¿no? Y claro, ¿qué le pasa a Luisa? Pues que desde pequeña, debido al don, ¿no? que ha recibido de esta fuerza descomunal, se ve siempre empujada, se ve siempre obligada a ayudar excesivamente, ¿no? A ofrecer esta ayuda desmesurada a cualquier persona que se lo esté pidiendo.
Luisa no pone límites, ¿no? Y entonces al final su vida siempre está dependiendo de las decisiones, de las necesidades de los demás. Ella al final no puede hacer nada que la gusta, no puede dedicarse a nada que la gusta porque siempre todo lo que la piden los demás o todas las necesidades de los demás son muchísimo más importantes que la suya. Luisa no es escuchada en muchas ocasiones, en varias ocasiones de la película. Luisa intenta demandar, ¿no? Cosas o poner caras, ¿no? Como de, jo, otra vez tengo que ir, jo, otra vez tengo, pero si yo me iba a hacer no sé qué, ¿no? Y no la dejan, siempre la cortan. Y ella en varias ocasiones intenta mostrar este desacuerdo y no la dejan, no la dejan, ¿no? Es como tu rol es este, no puedes salirte de ahí, es lo que se espera de ti. Para ella el descanso, por ejemplo, es una muestra de debilidad absoluta, ¿no? Y si muestra esta debilidad, ella siente que no la van a querer, que no la van a valorar ni aceptar en el entorno familiar. Por otro lado, tenemos a Isabela, que es la de las flores, la niña dorada, el rol del perfeccionismo, ¿no? La niña mimada, por así decir, a la cual se le atribuyen dones excepcionales completamente, ¿no? Y a la cual le auguran un futuro completamente perfecto, ¿no? O sea, todo en ella tiene que ser maravilloso, no puede estar triste, no puede quejarse, siempre tiene que sonreír, no puede tener nada diferente. Hay un momento en la película en la que ella la van a casar con un chico que no quiere, ¿no? O la quieren no casar, ¿no? Pero la presentan a este chico porque es de una familia buena, ¿no? Importante del pueblo. Y hay un momento que ella suelta un montón de flores rojas, le salen un montón de flores rosas, perdón, rosas, y sale una blanca. Y es un detalle muy tonto de la película, pero la abuela se acerca a ella y le arranca esa flor blanca, ¿no? Como diciendo, esto no es perfecto, ¿no? Tiene que ser todo del mismo color. Bueno, pues hasta ahí, para que os fijéis, Disney, cómo se le ocurrió con esta peli, que si la veis con lupa, ¿no? Y fijándoos bien, podéis ver un montón de detalles de este estilo. ¿Qué pasa? Que toda esta proyección de perfeccionismo, realmente ¿de dónde parte? Parte del ego de la abuela, que espera de ella una cantidad de cosas inimaginables, ¿no? Vive, al final, Isabela vive con el miedo constante de defraudar a la familia. O sea, para ella lo más importante es lo que opine la abuela de ella. No quiere nunca decepcionarla y por eso ella jamás muestra sus ideas, sus sueños o su propia personalidad, que está muy alejada de la que pintan, ¿no? De ella, que luego al final de la película se destapa. No voy a contar el final de la película para los que no la hayáis visto, pero bueno, todo esto se va resolviendo, ¿no? La trama se va resolviendo. Así que nada, Isabela nos recuerda ese exceso de perfeccionismo, esa autoexigencia y la nula tolerancia a la frustración o al fracaso, a causa de todo eso, ¿no? De todas esas peticiones que se la han inculcado, que se ha visto obligada realmente a cumplirlas. Luego tenemos a Bruno, que es el de la izquierda, el de la ratita, el que va ahí cochambroso, que es la oveja negra de la familia. En todas las familias, ¿no? O en muchas de ellas, pues siempre hay una oveja negra, ¿no? Un chivo expiatorio. Todo lo malo, las frustraciones, los errores familiares, todo lo proyectan en él. E incluso las personas que intentan protegerle o hablar de él o nombrarle son criticadas y son rechazadas. Aunque Bruno, aquí claro, Bruno refleja, por un lado, todo esto, pero también refleja una parte muy importante, que es él. ¿Cómo se siente él ante toda esta situación? Y vemos que a pesar del constante rechazo de su familia o de parte de su familia, y que él intenta hacer ese contacto cero, el deseo de ser amado, el deseo de ser perdonado, sigue esperando ahí, ¿no? Está como latente, siempre espera una reconciliación y espera ser querido. Al final, el perdón hacia él mismo y también hacia los demás va a ser fundamental, ¿no? Para la trama.
al final Bruno representa un poco todo lo que no se quiere contar, ¿no? En las familias. Por otro lado, tenemos a Maribel, que es, bueno, la protagonista, ¿no? Por así decir, que es la del centro, que claro, ella, para los que no la habéis visto, que yo me imagino que casi todos la habéis visto, pero bueno, por si acaso, en la familia todos tienen que tener un don. Bueno, pues Maribel no tiene don. Y claro, pues se la ve como un bicho raro. Es como, no no estás cumpliendo lo que se espera de ti, ¿no? Lo que se espera de esta familia. Entonces, al final ella va generando con los años un sentimiento de culpa simplemente por el hecho de ser diferente a los demás. Al enfrentarse a todo ello y intentar luchar, porque al final Maribel también representa la fuerza de uno mismo. Maribel, dentro de que en parte es rechazada, tiene una personalidad, un carisma, una forma de ser que la hacen también a ella misma crear un escudo ante los reproches, esas frases enturbiadas, ¿no? Que escucha a veces de la abuela, y ella va creando un escudo. Obviamente ese escudo cae, ¿no? Muchas veces y la hace estar triste, estar mal, sentirse culpable por no llegar bueno, pues, a lo que se la pide, ¿no? A ese rol que quieren de ella. Pero bueno, tiene una buena autoestima, tiene una gran fortaleza y eso también la ayuda a enfrentarse a todo lo que va a ir pasando, a todos los sucesos que se van a ir desencadenando en la película. Ella representa el riesgo, es un riesgo para la familia, ¿no? Desde el punto de vista de la abuela, porque es algo muy distinto, muy diferente. Y además ella quiere hacer ver a los demás también otras cosas, ¿no? Y entonces es como, no, cállate, mantén las cosas como están, no cambies nada. Y luego, por otro lado, tenemos a la abuela, que la abuela, bueno, pues es esta personalidad que realmente podemos verla como, qué mala, no es que sea mala, ni mucho menos, sino que es una persona que refleja el miedo al cambio. No ha aprendido a enfrentarse a un dolor muy grande que tuvo en el pasado, no se ha enfrentado a él, sino que ha querido taparlo y al no trabajar en él, pues al final todo ese pasado lo vuelca en sus nietos y en sus hijos. No tolera el dolor, no tolera la pena, no tolera el cambio, la novedad, etcétera, ¿no? Entonces, al final, toda la familia, todo el entorno crece encorsetado completamente para acomodarse a las pretensiones que tiene la abuela. Bueno, os invito a verla si no la habéis visto y si la habéis visto os invito a volver a verla, pero con otra perspectiva, ¿no? Mirándola desde otro punto de vista, más psicológico, intentando entender todos estos papeles para que le saquéis el mayor jugo posible a la película. No solamente para niños, ¿eh? O sea, quiero decir, es una película de Disney que está enfocada, pues como con muchas de ellas de animación, al público infantil, pero realmente los que le sacamos partido a esta película, que pasa un poco igual con la del revés, la parte 2. La parte 2 de Inside Out, quien le saca realmente el jugo a este tipo de películas somos los adultos. Los adultos y adolescentes tardíos ya, ¿no? Porque hay cosas que los niños, pues obviamente todavía no pueden comprender. Os lo traigo sobre todo por eso, lo que os decía al principio, para que os deis cuenta de cómo este entorno, este núcleo familiar puede condicionar y encasillar la vida de cualquier persona. Y todos os veréis reflejados en algún aspecto. O sea, en alguno de ellos, en algún personaje o en alguna parte, ¿no? de estos personajes, alguna característica de estos personajes. Y ahora sí, vamos a ver, bueno, pues 4 puntos, ¿vale? El primero son las emociones, que no podían faltar, obviamente, en este tipo de talleres. El segundo es la comunicación. El tercero es el establecimiento de límites. Y el cuarto, hablaros un poquito del mindfulness y cómo la atención plena puede ayudarnos a tener un clima, ¿no? o gestionar ciertas situaciones
que pueden darse en el día a día, ¿vale? Vamos a ir pasando por uno de ellos, por cada uno de ellos. Si tenéis alguna duda, por favor, no dudéis en interrumpirme, ¿vale? Encendéis el micro y decís lo que queráis. Bueno, las emociones en familia, punto súper importante. Aquí tenemos estos muñequitos, alegría y tristeza de Inside Out, ¿no? Que representan este yin y yang, ¿no? No pueden vivir la una sin la otra, aunque a veces queremos que una predomine más que la otra, pero realmente la alegría no es nada sin la tristeza, ¿no? O sea, se necesitan mutuamente. Con esto doy comienzo a la explicación básica de emociones, que es que todas las emociones son buenas. Entonces, cuando intentamos trabajar las emociones desde el punto de vista educativo o desde el punto de vista familiar, lo que los psicólogos intentamos transmitiros sobre todo es que no rechacéis las emociones. Muchas veces decimos, ya, pero es que yo quiero que mi hijo, que mi hija sea feliz, que esté alegre, es que no quiero verle triste, ¿no? Cuando alguna vez se os habrá escapado en algún momento el no quiero verte triste, me duele verte así, o incluso el deja de llorar, o no es para tanto, ¿no? Ese tipo de comentarios realmente, aunque los hagamos desde nuestra mejor intención, lo que hacen es invalidar las emociones, ¿vale? Invalidamos las emociones y las emociones hay que validarlas porque no podemos olvidar que todas y cada una de ellas forman parte de nuestro registro cerebral humano. ¿Qué quiere decir esto? Que todas tienen una finalidad en nuestra vida. O sea, no sentimos porque sí, sentimos por algo. La alegría nos acerca a algo. La tristeza nos recuerda la añoranza, por ejemplo, el echar de menos, el echar en falta, el querer que algo cambie o que algo es injusto, que es muy importante. La ira nos ayuda a poner límites, a ponernos en nuestro sitio, a no ceder ante la injusticia o ante conductas inapropiadas. La sorpresa, el miedo nos protege, o sea, todas las emociones tienen una finalidad y realmente parten de nuestro sistema más primitivo a nivel cerebral. O sea, las emociones parten del sistema límbico, ¿vale? Que es este centro, este núcleo del cerebro que compartimos con la mayoría de animales. O sea, tienen una funcionalidad muy importante. Por lo tanto, no tenemos que reprimirlas, no tenemos que invalidarlas ni taparlas. ¿Cómo hacemos esto? Claro, bueno, una cosa que quiero decir antes de que se me olvide, aunque no creo que se me olvide y posiblemente lo diga en varios puntos, pero por si acaso lo digo ya, es que la finalidad de este taller es que tengáis ciertas nociones, pero ni tenemos que ser los padres perfectos, que no existen, ni nos tenemos que sentir mal por gritar de vez en cuando o porque se nos escape un grito o por estar cansados, nerviosos, estresados o no poder tener tiempo suficiente ese día para dedicar a nuestros hijos, ¿vale? Simplemente dejarlo claro, o sea, está muy bien intentar mejorar, está muy bien tener nociones que nos ayuden a ser mucho más conscientes en el día a día de la educación en casa, pero bueno, que también trabajemos la compasión hacia nosotros mismos porque los niños no vienen ni con una barra de pan debajo del brazo ni tampoco con un manual de instrucciones. Vale, dicho esto, ¿cómo podemos trabajar estas emociones a nivel de que mi hijo me venga, por ejemplo, con una emoción de tristeza o con una emoción de ira? Bueno, pues lo primero que tenemos que intentar es escuchar. Muchas veces nos pierde la prisa, nos pierde la vida, nos pierde las responsabilidades que creemos que son más importantes, que luego realmente no lo son tanto, ¿no? De ese momento e intentamos taparlo, suavizarlo, quitarle importancia, quitarle hierro al asunto, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Los niños necesitan hablar y necesitan expresar lo que sienten, o por lo menos intentarlo.
Por lo tanto, escuchar activamente. Aunque yo vea a mi hijo llorar o le vea con una emoción desagradable, que no mala, y a mí me duela, porque es mi hijo o es mi hija, tengo que mantener ese dolor e intentar acompañarle o acompañarla, ¿vale? Porque de esa manera le estoy también haciendo ver que sentir esa emoción no es malo, es parte de la vida y de la experiencia diaria. Y que la tristeza está bien. O sea, es normal que te sientas triste. Entiendo que esto te haga sentir triste, ¿vale? Entiendo que estás enfadado. Te escucho. Y luego ya debatimos si queremos. Pero por lo menos no invalidamos. O sea, esas frases que os digo como no es para tanto, por eso no te tienes que poner así, esas vamos a intentar trabajarlas. Nosotros venimos de una educación muy diferente. La mayoría de nosotros venimos de una educación muy diferente, en donde, bueno, pues este tipo de frases no se les daba tanta importancia. Y yo, cuando hago las escuelas de padres, que he hecho algunas, o talleres para padres, alguna vez, varias, me han dicho lo de, bueno, pues yo me he criado así, tampoco estoy tan mal. Entonces, bueno, pues por experiencia personal, profesional, sobre todo deja huella en la vida y ahora tenemos mucha información, ¿no? Ahora entendemos mucho mejor el cerebro, afortunadamente se han hecho muchísimos estudios, hemos visto con neuroimagen lo que produce, ¿no? Ciertos estímulos, ciertas conductas y estamos totalmente seguros de que la educación emocional es de gran importancia para luego poder tener un correcto desarrollo o por lo menos poder afrontar mejor las situaciones que nos vayan a ir pasando en la vida, ¿vale? Entonces, bueno, validarlas, aceptarlas. Podemos controlar cómo expresar la emoción y con qué intensidad, no su aparición, ¿vale? Que esto es algo que también tenemos que meternos en la cabeza. Yo no puedo controlar la aparición de una emoción. No, pero no estés triste. No, sí estoy triste. Yo no puedo evitar que la tristeza aparezca. No puedo. O sea, sale automático. ¿Qué puedo hacer con las emociones? Aprender a expresarlas a través de todo esto que estamos hablando, de esta validación, de esta escucha activa. Y también puedo aprender a controlar la intensidad. Tener en cuenta una cosa, a nivel neuropsicológico, la emoción visceral, la primitiva, la primaria, parte de la amígdala, ¿vale? Que está dentro de este sistema límbico. La amígdala, como os decía, es un cerebro muy primitivo y lo que va a hacer es dos cosas. Luchar por nuestra supervivencia. Es decir, va a hacer dos cosas, lucha o huida. Ella va a mirar por esto, no va a mirar nada más. No le va a dar más importancia a otras cosas. Lucha o huida. ¿Qué tenemos que hacer? Activar nuestro córtex prefrontal, ¿vale? Toda la parte de la frente. Este córtex prefrontal lo que hace es dedicarse al pensamiento profundo, a la planificación, a la organización, al pensamiento proactivo, a la visión de futuro, etcétera, a la búsqueda de soluciones, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí entra el problema, que hasta los 25 años este cerebro, esta parte del cerebro, este córtex prefrontal, no está completamente desarrollado. Y es más, hay un brote muy grande en la adolescencia, donde esa amígdala crece pues, por cambios hormonales, etcétera, etcétera, y todavía cuesta más activar este córtex prefrontal, ¿vale? Entonces, aunque de niños y de adolescentes este córtex no esté completamente desarrollado, sí que está presente y podemos empezar a aprender a activarlo. ¿Cómo lo hacemos?
enseñando a nuestros hijos a crear un espacio entre la emoción y la respuesta que quieren dar. Esto es atención plena, ¿vale? O sea, se puede trabajar de muchas maneras, pero luego al final os voy a contar un poco cómo hacerlo, ¿vale? El núcleo principal para hacer esto es la propiocepción. ¿Qué significa propiocepción? La conciencia corporal, es decir, que los niños y los adultos aprendamos qué sentimos en nuestro cuerpo cuando sentimos una emoción. Si yo tengo conciencia corporal y aumento esa conciencia corporal cuando siento ira, voy a darme cuenta de que está apareciendo esa ira en ese sistema límbico. Si yo me doy cuenta, puedo reaccionar, puedo tomar acción y darme un espacio, un tiempo para que mi córtex prefrontal busque una solución, una respuesta adecuada según el entorno. Y diréis, madre mía, Patri, qué jaleo, Dios mío, si esto es un jaleo, ¿cómo hago esto? Bueno, pues realmente es mucho más sencillo de lo que creemos, pero necesitamos un poquito de entrenamiento. Yo a los niños, cuando les explico el tema de la ira, que realmente es la emoción que más cuesta controlar, pero básicamente por lo que os he explicado antes, porque cuando mi cerebro detecta esta emoción de ira, se activa un mecanismo de supervivencia, ¿vale? Entonces, es muy explosiva. Siempre les pongo el volcán y siempre les digo, a ver chicos, cuando un volcán entra en erupción, ¿puedo hacer algo? O sea, imaginaros que yo estoy ahí en la ladera del volcán. Y el volcán le he estado escuchando rugir, pero realmente no he tenido los oídos atentos, no he estado atenta, no he estado pendiente. Y de repente miro hacia arriba y el volcán, ¡pum!, ya está erupcionando, ¿no? Ya está saliendo la lava. ¿Puedo hacer algo? No voy a poder hacer nada. Posiblemente el volcán me arrastre, que es lo que suele pasar con la ira, ¿no? Que cuando estalla es incontrolable y vosotros como adultos lo sabréis. Imaginar un niño que no tiene todavía desarrollado el cerebro a nivel funcional, ¿vale? Si a nosotros nos cuesta, pues tela. Entonces, cuando yo dejo que la ira me arrolle, no tengo salida ninguna, hasta que eso no deje de salir, ¿no? De bullir. Sin embargo, si yo estoy en la ladera y empiezo a escuchar activamente ese rugir, ese temblor, ese humillo que empieza a salir, sí que puedo hacer algo, ¿no? Sí que puedo actuar. Claro, aquí los niños dicen, sí, puedes salir corriendo, puedes irte, puedes... Efectivamente, ¿vale? Puedo hacerlo. Pues esto es lo mismo dentro de nosotros. Cuando yo siento ese nudito, ese latir de mi corazón más rápido, ¿no? Aumenta la presión sanguínea, el ritmo cardíaco. Si yo empiezo a conocer un poco mi cuerpo y aumento esa conciencia corporal, posiblemente tendré más facilidad para encontrar una solución, ¿vale? Ante esta ira tan grande que me está viniendo. Entonces, bueno, sobre todo lo que quiero que os quedéis con esto es que para poder tener una gran inteligencia emocional o una inteligencia emocional, por ejemplo, por lo menos que sea útil en el día a día, lo primero que tengo que hacer es validar mis emociones, entender que no puedo reprimirlas, que si tienen que aparecer, van a aparecer, las mías, las de mis hijos, las del vecino, las de mi pareja, etcétera, pero que sí que puedo trabajar en gestionar la expresión y la intensidad, ¿vale? Con que éstas surjan. Y eso lo hago sobre todo conociéndome a mí mismo. Por eso aquí entra esa atención plena que he dejado para el final, que es tan importante, ¿vale? Que luego iremos viendo. Hay un libro que se llama Estoy contigo, que es un libro para niños maravilloso y para adultos también,
que, bueno, pues refleja mucho lo que nos suele pasar cuando tenemos estas emociones desagradables, ¿no? Este es un niño que hace, os lo resumo, ¿vale? Hace una torre muy grande, muy bonita, muy chula, y esa torre, después de mucho tiempo construyéndola, se le viene abajo y se le cae. Y claro, él se siente frustrado, se siente triste, se siente enfadado, tiene muchísima mezcla, ¿no? de emociones. Y empiezan a venir animalitos y cada animal le dice lo que tiene que hacer. Pues uno le dice que meta al avestruz, le dice, tú mete la cabeza debajo de la tierra. El tigre o el león, creo que es, le dice, pues tienes que enfadarte con todos. La serpiente le dice, pues tírale la torre al de al lado, ¿no? O sea, cada animal le dice lo que tiene que hacer, pero claro, él no escucha a ninguno realmente, no quiere escucharle, hasta que viene un conejito y ese conejito se pone al lado del niño y no hace nada. Lo único que hace es estar ahí hasta que el niño solo explota y el conejo se mantiene ahí, escuchando. Y ya cuando el niño ha explotado del todo y ha soltado todo lo que tenía que hacer o todo lo que le ha pasado por la mente, pues ya deciden trabajar juntos. Muchas veces lo que todos necesitamos, y esto seguro que os resuena, eh, me enfoco en los niños, pero porque veis los dibujos de los niños y demás, pero como veis esto es extendible a cualquier etapa de la vida, o sea, no niños, en la adolescencia sobre todo. Esto en la adolescencia pasa muchísimo, que si queréis, en otra ocasión hacemos un taller centrado solamente en la adolescencia, que da para largo, pero en la adolescencia pasa mucho. En muchas ocasiones los adolescentes lo único que necesitan no es ni un reproche, ni una regañina, ni un consejo, ni un... No, en ese momento lo que necesitan es sacar, sacar lo que tienen. Y una vez lo sacan, ya ahí puedes decir, ¿te gustaría que te dijese desde el punto de vista que yo veo esto? ¿Cómo veo yo esta situación? Imaginar, ¿no? Un enfrentamiento con niños, ¿Qué pasa? Que muchas veces tendemos a culpabilizar a nuestros hijos de que algo han hecho mal antes de escucharles a ellos, reprocharles un te lo dije, esto te iba a pasar, que no ayuda, porque realmente ellos saben que iba, o sea, saben que lo dijiste, ¿no? Que son conscientes, pero lo tenían que hacer. O sea, hay muchas ocasiones que cuántas veces no habremos dicho esta frase de te lo dije, si es que te lo dije, si es que no sé qué. Si ellos saben que se lo dijiste, a lo mejor ellos lo que necesitan es, imaginaros, ha suspendido todas. ¿Realmente nos vale de algo? Bueno, todas o 4 o 5, me da igual, me he ido al extremo, pero sabéis a lo que voy. ¿Realmente les vale de algo que yo les diga, te lo dije, sabía que esto que iba a pasar, porque no has estudiado, porque no sé qué? Si lo saben, o sea, que no tengan el cerebro totalmente desarrollado no significa que sean tontos. Ellos saben perfectamente lo que han hecho mal, ¿vale? Entonces, a lo mejor lo que tenemos que hacer es escucharles y decir, bueno, ¿y esto cómo te hace sentir? ¿O qué crees, qué consecuencias crees que va a tener esto a largo plazo? ¿Tú cómo lo ves? ¿Vale? Cada caso es distinto. O sea, quiero decir, tampoco os penséis que de este taller os vais a ir con la solución divina para todos los males, porque no. Os adelanto que no. Pero bueno, por lo menos una guía, ¿vale? Entonces, muchas veces es eso, estar simplemente ahí. Y a vosotros os pasará con vuestra pareja o con un amigo o con una amiga que decís, si no quiero que me digas lo que tengo que hacer, quiero que me escuches o que me digas lo que tenía que haber hecho, porque no lo he hecho, ¿vale? Así que nada, que si podéis echar un ojo a este libro, aunque sea por echarlo, no sé si estará online, pues la verdad es que está muy chulo. ¿Dudas? ¿Algo? ¿Queréis comentar algo? Voy a ver el chat, por si acaso. Diamar, hola, mano derecha. Ah, lo de la adolescencia, ¿no? Sí, sería interesante, ¿verdad? Uno solamente Yo enfocado. tengo, yo tengo, yo tengo una duda. No sé si se me Lorenzo, escucha. Sí, ¿se me ahora, escucha bien? Sí, ahora vale. sí. Vale, pues a ver, yo tengo una duda. A veces ves a la peque que a lo mejor tiene una emoción de tristeza o a lo mejor de ira, no sé. Intentas dar espacio para hablar, pero no quiere en ese momento contar nada y simplemente pues, se encierra, ¿no?
y pasa el tiempo y no te cuenta nada, a lo mejor te lo cuenta 2 días después. Esto es normal, ¿no? En los niños es normal o sea, en los niños pequeños es súper normal. Y, y luego ya cuando son más mayorcitos, por ejemplo en la adolescencia, ahí ya entramos en terreno pantaganoso. O sea, ahí lo que puede haber es un tapón. O sea, cuando ya entramos en un terreno de más mayores, a partir de los 10 años en adelante, cuando tú ves a tu hijo decaído, con tristeza, y ves que no quiere abrirse, nos puede dar una pequeña pista de que puede estar pasando algo realmente preocupante, que puede estar pasando algo vergonzoso o que puede estar pasando algo que le haga sentir muy culpable, ¿vale? Entonces, cuando son más pequeños, lo mejor es reforzar el hecho de decir, cuando quieras, me lo cuentas, si te apetece, me lo cuentas. Yo estoy aquí para escucharte, ¿no? No tengas problema, te voy a escuchar lo que necesites. Pero es verdad que cuando son más pequeños, bueno, pues generalmente incluso se les olvida en muchas ocasiones, ¿vale? Que esto también hay que tenerlo en cuenta. O sea, hasta los 8 9 años, la memoria está ahí como en un vaivén, ¿vale? Entonces, no tienen tanta noción del tiempo, etcétera. A partir de los 10 ahí sí. O sea, si yo a partir de los 10 lo que tengo que intentar es demostrar a mi hijo que soy un lugar seguro. O sea, pero claro, para que yo demuestre, para yo enseñarle a mi hijo, a mi hija, que soy un lugar seguro, no puedo explotar cada vez que tenga una emoción desagradable. O no puedo reprimir. Claro, si yo cada vez que mi hijo muestra tristeza o muestra frustración o muestra nostalgia o muestra, ¿no?, este tipo de emociones más desagradables que nos incomodan más, yo lo que hago es taparla, bloquearla, distraer, que muchas veces lo que hacemos es, venga, pues vamos a jugar, no estés triste, venga, pues vamos a... Al final lo que estoy haciendo es utilizar un método de distracción. Entonces, eso al final, inconscientemente, lo que te hace creer es que la tristeza hay que bloquearla, que, no, que hay que reprimirla, que no hay que escucharla, que no hay que hacerla caso. Entonces, yo lo que siempre intento transmitir es que aunque sea incómodo, no pasa nada. O sea, va a ser incómodo hoy, pero días hay muchos. No pasa nada porque hoy estemos incómodos, no pasa nada porque hoy estemos tristes, no pasa nada porque hoy nos tengamos que quedar callados en el sofá viendo la tele sin gastar bromas porque nuestro estado de ánimo nos lo pide porque estamos tristes. No pasa nada. Hay muchos más días. No hace falta distraer ni tapar esas emociones con otras actividades, porque al final lo que hacemos es eso, inconscientemente, que nosotros lo hacemos de buenas, pero inconscientemente el cerebro, vamos a ver, para que os hagáis una idea, el cerebro trabaja con los estímulos y con las situaciones que ponéis en el día a día. Entonces, si yo cada vez que muestro este tipo de emociones me las intentan bloquear, tapar, distraer, ¿no? Nublar con otras actividades, mi cerebro, ¿qué va a deducir de todo esto? Va a deducir que esto no es bien recibido, que tengo que intentar, nada, no hacerle ni caso, ¿vale? Entonces, cuando son más pequeños, bueno, pues darles el tiempo que necesiten, darles el espacio y cuando somos mayores, lo que os digo, o sea, validar, 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 estoy aquí. ¿Cuándo puedo gastar una broma? Cuando la tristeza se ha soltado. Ahí el sentido del humor es maravilloso. La tristeza se ha soltado del todo. Vale, hemos llorado o nos hemos enfadado o hemos sacado, ¿no?, todo lo que creemos que es injusto, todo lo que, o lo que nos sentimos culpables o lo que tal. Y ya una vez se haya sacado todo esto y se haya volcado todo, que ya veamos a nuestro hijo, sobre todo aquí en términos adolescentes, que lo ha soltado todo, ahí ya puedo intentar utilizar pues esas distracciones o ese sentido del humor para, bueno, pues para que también él vea que podemos tramitar las cosas desde diferentes perspectivas, ¿no? Buscar ese lado bueno, etcétera, etcétera. Pero al principio, dejar que suelte.
¿Bien? Vale, guay. Siguiente punto, comunicación. ¿Cómo comunicarnos con nuestros hijos? Aquí, mira, aquí, bueno, obviamente todo esto, como siempre digo, parte desde la infancia, ¿vale? Todos estos aprendizajes, todas estas interiorizaciones que va a ir haciendo el cerebro de las situaciones o de cómo me comunico o cómo mis padres gestionan ciertas cosas, se hace desde que empezamos a tener, ¿no? Un poco de noción de la realidad. Pero la comunicación, ¿dónde cobra mayor importancia? Sobre todo, ¿no? Que siempre es importante, pero ¿dónde cobra mayor importancia? Pues efectivamente en la adolescencia. Ahí ya es clave, totalmente. Bueno, pues aquí puntos importantes. Resumen. Defender nuestros derechos. A ver, muchas veces nos obcecamos, y os lo digo porque a nivel profesional me vienen casos así, sobre todo en la adolescencia, como os digo, de que no me hace caso en casa, me habla fatal, pega un portazo, cierra la puerta, no quiere tal, no sé qué, o sea, todo como muy desorbitado. Y luego dice, pero luego sale de casa como si nada. Luego sale de casa, va al instituto y como si nada, allí muestra otra cara, es que es totalmente diferente. Felicidades. Si has conseguido eso, te puedes dar una palmadita en la espalda, porque entonces algo estás haciendo bien, ¿vale? Lo primero que tenemos que entender es que nosotros vamos a mostrar nuestra cara real en el sitio en el que más a gusto nos sentimos. Por lo tanto, los portazos, las explosiones, son normales. O sea, de verdad, todos los papis, todas las mamis con niños en edades chungas, complicadas, normalizarlo, que no es lo mismo que tolerarlo, ¿vale? Aquí entra ya otro terreno, que ahora hablamos de él, ahora abrimos ese melón. Pero normalizarlo, o sea, no os sintáis mal, no os sintáis que vuestro hijo o vuestra hija va a ser yo qué sé, lo que sea, perdido, porque mira qué portazo, porque mira qué carácter tiene, porque es inaguantable, tal. Si luego, fuera de puertas para afuera, su comportamiento es distinto, estáis haciendo las cosas bien, porque eso significa que se siente tan a salvo en casa que no le da miedo mostrar esa cara, ¿vale? ¿Cuándo entra el problema aquí? ¿Cuándo ya empieza a ser un problema? Cuando efectivamente no lo muestra solo en casa, sino que lo muestra fuera. Eso es un problema. ¿Cuándo es un problema? Cuando esas faltas de respeto se pasan de un límite. O sea, una cosa es un portazo o un déjame en paz o un te odio en algún momento determinado, pero que generalmente eso, pasadas las horas o incluso al día siguiente a veces, se soluciona, se calma, te das un abrazo, se tal, ¿vale? Eso está dentro del límite normal y luego ya está lo que rebasa ese límite, que son faltas de respeto, insultos, obviamente agresiones, o sea, todo eso ya no. ¿Pero por qué? Porque ahí ya lo que estamos haciendo es pasar un terreno muy peligroso de precisamente de eso, ¿no? De ciertos valores que son el respeto, o sea, el respeto a cualquier persona, incluso a tus padres, por supuesto, ¿no? Pero lo que quiero aquí dejar claro es que estéis tranquilos en ese sentido, o sea, que un portazo, un te odio de repente y un déjame en paz entran dentro de la normalidad por eso, porque ellos se sienten a gusto y seguros, es su lugar seguro, ¿vale? ¿Esto significa que lo tengo que tolerar? No, que ese es el melón.
que íbamos a abrir. No, no lo tengo que tolerar, ¿vale? No me tengo que poner a su altura, porque claro, aquí el problema es que muchas veces confundimos el hacernos respetar con el perder los estribos, ¿vale? Si yo respondo ante ese tipo de eh, explosiones de ira o explosiones no agresivas, de ira me gusta más decir, porque agresivo ya suena, ¿no? Ese límite por encima. Si yo respondo ante esas explosiones de ira, con gritos, con portazos, con lo que estoy haciendo es demostrarle que es lo normal, que así es como se gestiona la ira, ¿vale? Que explosionen así con la ira es normal porque son niños o adolescentes y recordarlo de los 25 años, ¿vale? Les cuesta mucho gestionar las emociones, nos cuesta a nosotros. Pues imaginar a ellos, ¿vale? Entonces, claro, lo que tengo que hacer ahí es mantener muchísimo la paciencia e intentar poner límites muy, muy serios, muy definidos, bien pensados y mantenidos en el tiempo. Ojo aquí, que este es otro melón. Pues te castigo todo el verano sin salir. ¿Lo vas a cumplir? No. Pues te castigo un mes sin móvil, ¿no? Cuando ya son adolescentes. ¿Lo vas a cumplir? No. Entonces, no, no, no. O sea, castigos concisos, rápidos, cercanos en el tiempo. No os vayáis por los cerros de Úbeda. O sea, de verdad, este fin de no sales. No hay más que hablar y no sales. Esto es un miércoles, imaginar. Este fin de no sales. Y llega el jueves. Mamá, papá, perdón, lo siento, vale, tal. Llega el viernes, ya el jueves se porta súper bien, recoge su cuarto, hace su cama, todos los deberes, todo perfecto, y el viernes te llega y te dice, mamá, papá, ¿puedo salir? Y tú dices, bueno, venga, vale, ¿qué tal? Ya la hemos liado. ¿Por qué? Porque al final, cerebralmente, la unión neuronal que hace ese niño es estímulo, la he liado, me han puesto una consecuencia, se ha roto, ya está, no hay más. No, mi comportamiento no va a tener consecuencias al final. Entonces no le estoy enseñando, ¿vale? Desde el punto de vista psicológico os digo eso, o sea, no, a mí no me gusta hablar de castigos. Me gusta más la palabra, que son castigos igual, ¿eh? Pero bueno, vamos a darle otra palabra. A mí me gusta más de hacer reforzadores negativos, es decir, quitarle, quitarle beneficios, quitarle, eh, ¿cómo se dice? Que ahora no se me ha ido, la neurona se me ha perdido. Quitarle, bueno, sí, beneficios o Privilegios. privilegios. Gracias, gracias, Lorenzo, que se me ha pirado ahí de repente. Me pasa a veces, hablo mucho y hay alguna palabra que me cuesta encontrar. Privilegios, ¿vale? Entonces, realmente lo que te estoy haciendo es quitarte privilegios. No, no, mira, o sea, yo te pido unas cosas o yo estoy solicitándote, ¿no? Que hagas una serie de actividades en casa o que cumplas con una serie de responsabilidades y eso tiene unas consecuencias. ¿Las consecuencias cuáles son? Pues que no puedes disfrutar de ciertos privilegios. Salir, tu paga, el móvil, etcétera. Son privilegios hasta cierto punto, ¿vale? O sea, es lo que os digo, ¿es un privilegio socializar con los niños? No, por supuesto que no, es una necesidad. Pero si es un privilegio irse el sábado al parque a sentarse en un banco y hablar con las amigas y a mirar el móvil. No sé si me estoy explicando. O sea, cada uno que vea qué reforzador quitar, cómo hacer ese refuerzo negativo, qué privilegio quitar, pero que sea conciso, corto en el tiempo y cercano al hecho, ¿vale? No promesas que van a caer al vacío.
porque entonces no estamos enseñando, no estamos aportando, ¿vale? Una consecuencia. Bien, Diamar. ¿Bien? ¿Sí? Vale. Que has encendido la cámara y digo, uy, algo me quiere decir mi mano derecha. Vale, entonces, tenemos que enseñarles a nuestros hijos a defender nuestros derechos. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos a defender nuestros derechos? Pues escuchando también sus opiniones. ¿Vale? Por eso pongo defender nuestros derechos. Lo que os decía un poco antes, tenemos que escucharles. O sea, no les bloqueéis. Si yo bloqueo, voy a conseguir que a la larga no me cuente las cosas, no me dé su punto de vista, no, etcétera. Entonces, vamos a dejar que sean buenos debatidores, que sepan hablar, que defiendan su punto de vista, que pueden tener el punto de vista, iba a decir en una parte muy inapropiada del cuerpo humano, puede ser, pero no pasa nada. O sea, le ayuda a generar esa oratoria, a poder mostrar su visión de las cosas. Entonces, vamos a dejarles que hablen. Aunque luego le digamos, mira, da gusto escucharte, de verdad. Me encanta tu razonamiento. Has sabido defenderlo de pe a pa. Qué orgulloso, qué orgullosa estoy de ti. Pero vas a seguir esta semana, este viernes inmóvil. Pero ole ahí, ¿eh? Ole, ¿cómo te has expresado? ¿Vale? O sea, escucharles no implica que vayamos a ceder, pero les escuchamos. Que sepamos también reconocer lo que hacemos mal o cuando tienen razón. Esto es otro melón. O sea, si mi hijo me ofrece esa oratoria, me da esa expresión de lo que él siente y a mí me hace pensar y decir, uff, pues es que a lo mejor tiene razón. O es que yo no lo había visto desde ese punto de vista. Bueno, pues quiero deciros que no pasa nada por reconocer nuestros errores a nuestros hijos. No pasa nada por reconocer que tienen razón. Es más, imaginar por un momento, ¿qué suele pasar cuando siempre, imaginaros a alguien que siempre os está llevando la contraria, incluso cuando tenéis razón? Va a llegar un punto que no le vais a hacer ni caso, porque esa persona, incluso cuando tiene razón, no te la está dando. Pues esto mismo pasa con tus hijos. O sea, yo le tengo que mostrar también, aquí le muestro muchos aprendizajes. Lo primero, saber pedir perdón, que no pasa nada, que aunque sea tu padre, aunque sea tu madre, voy a pedirte perdón si te lo tengo que pedir. Que si tienes razón, te la voy a dar. Y eso también me va a ayudar a reforzar el hecho de que cuando no la tengas, no la tienes. Aquí el ejemplo que os he puesto, si yo tengo una persona que nunca me da la razón, no le voy a hacer ni caso. Pero si yo tengo una persona que cuando tengo razón me la da, o cuando él cree que la tengo me la da, y cuando no, no, cuando no me la dé voy a decir, ah, ostras, ¿y por qué? ¿Por qué piensas que no tengo razón? No, me voy a interesar porque es una persona que cuando la tengo me la está dando. Pues esto pasa lo mismo con los niños y con los adolescentes y con cualquier ser humano, edad que tenga, ¿vale? Pero claro, para poder saber si tiene o no razón, tengo que escuchar. ¿Y cómo escucho? Activamente. Escucho de verdad. Escucho su versión, sin pretensiones, sin juicios, etcétera. ¿Vale? No ser agresivos ni pasivos comunicándonos. Esto es muy importante. Tenemos que intentar trabajar en nosotros mismos una comunicación asertiva. La agresividad nos lleva al estilo educativo autoritario, porque lo digo yo y punto. Que ojo al dato que a veces hay que utilizar eso, de vez en cuando, pero que sean las menos, ¿vale? Es como el grito. Pues es que, Patri, yo hay veces que tengo que pegar un grito porque si no, no hay manera, vale, pero que sean las menos,
que no sea lo cotidiano, que no sea lo normal. O sea, que yo soy madre y pego grito también, pero no es algo normalizado. No es el método comunicativo diario, normal y habitual. Claro, cuando pegas el grito, hacen así, como diciendo, ¿no? Claro, si tú le estás al niño todo el día gritando, habituación. Otra parte de la psicología importantísima. Se crea habituación. Se habitúa. Entonces ya el grito ni le asusta, ni le va, ni le viene. Porque al final cae en un saco roto, ¿no? Como los castigos que nunca se cumplen. Entonces, esto es habituación y pasa en cualquier faceta del ser humano, ¿vale? En cualquier momento vital y con miles de cosas. Entonces, de vez en cuando, pues pasa, ¿vale? Agresivo, estilo autoritario. Pasivo, no me impongo, no pongo esos límites. No le marco hasta dónde tiene que llegar. No le digo, no, tú a mí así no me puedes hablar, pero ni a mí ni a nadie, ¿vale? Que es lo que os decía antes, que yo no me deje llevar por esa impulsividad y esa agresividad de los chavales cuando dan el portazo y pegan el grito, pero que tampoco tengo que tolerarlo. O sea, ahí es donde tengo yo que establecer los límites, ¿vale? Entonces, lo que yo quiero es que no os vayáis rayados de decir, pues que miras, qué tal, que no, que es lo normal. Pero yo también tengo que saber que en ese momento es cuando mi hijo o mi hija más necesita que yo le ponga límites, ¿vale? Y que utilice esos refuerzos negativos o que se lo aplique. ¿Bien? Porque la pasividad lleva al estilo educativo permisivo, a la permisividad. Y los niños que se crían en un estilo educativo permisivo son un desastre generalmente en la edad adulta, porque no saben dónde están los límites, ni los suyos ni los de los demás. ¿Vale? Respetarnos a los demás y a nosotros mismos. Dentro de la comunicación no puede faltar esta diapositiva, ¿vale? O sea, creo que es, y creo que todos hemos caído en alguna etapa que incluso hemos sido conscientes, o lo somos, o lo seremos, del uso del móvil delante de los niños, ¿vale? Esta imagen es la que estamos creando como sociedad. Queremos que los niños no utilicen tanto el teléfono, queremos que los niños no utilicen tanto los aparatos tecnológicos, pero realmente somos los que más lo utilizamos. Nos pegamos al teléfono móvil. Cuando mi hijo o mi hija me dice que quiere hablar, lo último que puedo hacer es tener el móvil en la mano, ¿vale? O sea, si tu hijo o tu hija te dice quiero hablar, el móvil que te vea dejarlo lejos. O sea, todo es más importante en ese momento que cualquier mensaje o que cualquier llamada de teléfono. Que vuestros hijos sientan que eso se siente y se percibe. ¿Qué os pasa a vosotros cuando estáis con un amigo? Que a todos nos ha pasado. Que todos caemos en esto, la primera yo, las cosas como son, porque es muy complicado controlarlo, pero tenemos que intentar ser un poco conscientes, ¿vale? De lo que repercute todo esto. ¿Qué pasa cuando estéis con un amigo o con una amiga o con pareja, quien sea, y estás hablando y está con el teléfono? ¿Cómo te sientes? Sientes que no te está escuchando. E incluso aunque lo tenga en la mano muchas veces, ¿no? Es como, ¿qué pasa? ¿Que si sale algo mejor, ya vas a dejar de escucharme o cómo es esto? ¿Vale? Entonces, fuera móviles, de verdad. Si mis hijos quieren hablar conmigo, fuera móviles. Y luego, obviamente, intentar limitar el uso ya por todo lo demás. O sea, yo no puedo pedirle a mi hijo que no utilice tanto el móvil si yo estoy todo el día pegada al teléfono móvil. Claro, o sea, esto es que es lo de siempre. O sea, los niños no se crían con lo que yo les digo, no se desarrollan con lo que yo les digo, aunque a veces, ¿no? Pues lo que yo les cuente está bien, pero sobre todo con qué se desarrollan, con el ejemplo. Si mis hijos me ven leer,
leerán. Si mis hijos me ven hacer deporte, harán deporte. Si mis hijos me ven comer sano, comerán sano. O por lo menos tenderán a ello, que luego tendrán épocas, pero al final, cuando pasen esas épocas, tenderán a repetir el patrón que ha aprendido en la infancia. ¿Qué pasa cuando un niño vive en una casa en donde ha habido malos tratos o su madre o ha sido víctima, por ejemplo, de violencia de género? Pues que si es un niño, desgraciadamente, si no tiene apoyo psicológico o ayuda, posiblemente vaya a repetir el patrón del padre, y si es una niña, desgraciadamente, y no tiene apoyo, va a repetir el patrón de la madre, ¿vale? Es imitación, son patrones conductuales que aprendemos en la infancia y que se van quedando ahí, van dejando huella. ¿Que son inmodificables? No, pero requieren de mucho trabajo modificarlos, ¿vale? Entonces, todo es imitación. Si yo quiero inculcarle a mi hijo un hábito, lo mejor es que yo lo practique. A lo mejor llega a la adolescencia y pasa de los libros y se pone hasta arriba de donuts de chocolate y deja de comer fruta y deja de comer tal, posiblemente. Pero es que es parte del proceso, es una bomba hormonal en donde ahí no, ¿vale? Se dejan guiar por otras cosas. Pero ese hábito, ese patrón, ese rol o esa conducta, ese hábito, se ha quedado inculcado y ha dejado una huella en su cerebro. Por lo tanto, cuando pase esa etapa, volverá de nuevo a cogerlo. Volverá de nuevo a cogerlo, porque es parte de sus valores, ¿vale? Y de su forma de ser. Los límites. ¿Por qué hay límites? Como os decía, porque nuestro desarrollo cerebral nos obliga a tenerlos, ¿vale? Entonces, ya os lo he adelantado bastante antes, porque yo generalmente los que me habéis visto en otros talleres que aquí hay, Lorenzo me ha visto, yo generalmente tengo un guión, pero no lo sigo nunca. Entonces, al final eh, voy hablando y lo que me vaya saliendo. Pero bueno, mi idea era hablar los límites en este punto, pero ya os lo he contado, ¿vale? Los límites son súper importantes, quedaros con eso. Y eso, lo que os decía antes, concisos, marcados en el tiempo y cercanos. O sea, un castigo o un refuerzo negativo tiene que estar cercano al suceso. Si no, se pierde el establecimiento de unión que hay entre estímulo y consecuencia. No sé si me explico, ¿vale? Si yo pongo un castigo o refuerzo negativo alejado en el tiempo, se pierde realmente el significado de esa consecuencia. Se va a quedar simplemente con el hecho de que mi padre o mi madre es muy mala porque me ha castigado y porque no quiere que salga y porque no quiere que esté con mis amigos y porque no quiere que hable con ellos y porque, o sea, se va a quedar con eso. ¿Por qué? Porque está alejado en el tiempo. Entonces, la red neuronal que une todo, porque todo se une con redes neuronales, ¿vale? Entonces, la red neuronal que une, he suspendido un examen con, me han castigado un mes sin salir, el mes que viene no llega. Entonces, tiene que ser algo cercano para que se establezca esa unión, esa consecuencia, ¿vale? Entre la conducta negativa o la conducta que queremos modificar o trabajar y la consecuencia que ha tenido esa conducta negativa. Esto se llama condicionamiento operante y es la base, una de las bases del aprendizaje humano para todo, ¿vale? Bueno, y aquí entra, porque había calculado que fuera de 1 hora y cuarto más o menos el taller, pues si teníais dudas y demás. Aquí entra esta parte de atención plena que, bueno, pues para los que la conocéis ya, creo que sabéis que es de bastante utilidad. Y para los que no, pues por lo menos daros unas pinceladas que os llame la atención y que busquéis a raíz de esto pues más información sobre ello, que ahora os dejaré libros, hay muchísimos libros
sobre mindfulness y que, bueno, pues que os levante un poquito el interés para que indaguéis un poco más sobre ello. Mindfulness es atención plena, ¿vale? Un resumen muy corto, no es solamente respirar, no es solamente meditar, no es dejar la mente en blanco, no es nada de eso, ¿vale? Mindfulness es, bueno, pues es una forma de abarcar diferentes técnicas, recursos, la mayoría de ellas traídas efectivamente bueno, pues de una ideología budista, ¿vale? Pero que se han amoldado siguiendo un punto de vista psicológico, ¿de acuerdo? Es más, realmente el mindfulness como lo conocemos se ha traído aquí por John Kabat-Zinn, que es un biólogo y neurocientífico, o sea, que quiere decir que se ha extraído, ¿no?, la parte que se ha demostrado que científicamente deja una huella y es beneficiosa en nuestro cerebro y en nuestra conducta. Significa atención plena, ¿vale? Entonces, os dejo aquí un poco lo que son las características principales de la atención plena. Es estar en el presente, no significa no ver en el futuro, no mirar al futuro o no recordar el pasado y vivir solamente en el presente. Y no, yo no pienso en las consecuencias, vivo en el presente. No, eso no es mindfulness. O sea, eso es el carpe diem que no es mindfulness. Mindfulness es intentar centrarnos en lo que estamos haciendo, ¿vale? Intentar centrarnos en lo que hacemos implica, cuando estoy escuchando a mis hijos, estoy escuchando a mis hijos, cuando estoy jugando con mis hijos, estoy jugando con mis hijos, cuando estoy dando un paseo, estoy dando un paseo y cuando tengo que manejar un problema, estoy manejando ese problema y me pongo conscientemente e intencionalmente a trabajar sobre ese problema, ¿vale? Esto es estar en el presente. No significa no pensar nunca en el futuro, significa simplemente que cuando vaya a pensar en el futuro, me dedico un tiempo a pensar en el futuro, no esté planchando y pensando en cómo solucionar un problema, o no esté conduciendo y pensando en cómo solucionar un problema, o etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es decir, tengo un problema gordo, pues me siento unos instantes con presencia, con conciencia, a trabajar sobre ese problema. ¿Qué pasa? Que esa presencia, ese centro, esa focalización de atención nos lleva a tener una mente muchísimo más tranquila y una quietud. ¿Por qué? Porque lo que realmente a mí me estresa no es la carga de trabajo, ni la cantidad de tareas que tengo que hacer, ni la cantidad de tal, no. Realmente a mí lo que me estresa es la carga mental. Es decir, lo que yo pienso sobre todo eso que tengo que hacer. Eso es lo que me agota, eso es lo que me estresa. Eso es lo que me eleva a ese cortisol que hablamos tanto, ¿vale? Entonces no se trata de, no, pues como se ha hablado, ¿no? En algún momento, no, pues rotéate de personas vitamina o haz actividades. Yo no lo enfoco tanto en ese aspecto. Yo lo enfoco más bien en el hecho de decir, tengo que intentar atajar las cosas en el momento que requiere que las ataje, ¿vale? Claro, para poder trabajar la atención plena, pues tenemos que hablar de organización del tiempo, tener una agenda, o sea, quiero decir, aquí hay mucho que no me voy a extender en ello, porque todo eso os tendría que dar un taller de mindfulness y no es el objetivo. Pero bueno, por lo menos que entendáis los principios, es esto, ¿vale? No es bloquear tampoco los pensamientos, no es dejar la mente en blanco, no, es estar todo el rato entrenando mi atención, focalizando mi atención constantemente en lo que quiero focalizar. Eso nos ayuda a mantener la calma y, por supuesto, atención plena también lo pongo ahí, saber respirar. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a aprender la atención plena, lo primero que hacemos es entrenar nuestra atención en la respiración porque es el mecanismo más fácil y más asequible que tenemos para poder entrenar la atención porque yo estoy todo el rato respirando y volviendo a mi respiración. Y me viene un pensamiento y vuelvo a la respiración. Y me viene otro pensamiento y vuelvo a la respiración. Y así constantemente, ¿vale? Esto es mindfulness. ¿Qué pasa? Que el mindfulness además conlleva una serie de actitudes que se van a ir practicando, ¿vale? Junto con este tipo de meditaciones en atención plena, que son meditaciones específicas, que son la paciencia, la compasión, la generosidad, la amabilidad, la gratitud, etcétera, etcétera, y que vienen súper bien. Por eso yo siempre
siempre digo que ojalá que el mindfulness fuera obligatorio en todas las escuelas y se enseñara a los niños, ¿no? Desde pequeños, porque aparte de que trae muchísima paz y muchísima calma y mejora la atención y la concentración, lo cual luego en el estudio también se ve. Yo cuando trabajo con los chavales de los institutos, sobre todo en segundo de bachillerato, que andan con la ansiedad por la BAU y demás, les enseño a respirar y les ayuda muchísimo, porque al final cuando tú estás constantemente entrenando el músculo de la atención, focalizo mucho mejor, me concentro mucho mejor, memorizo mucho mejor y el estudio es más fructífero al final, ¿no? Cunde mucho más. Bueno, eso es mindfulness. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro del mindfulness podemos trabajar todo esto que hemos estado viendo. ¿Por qué? Porque nos evita distraernos, interrumpir, juzgar, dar consejos que a lo mejor no tenemos que dar en ese momento, invalidar emociones, descalificar las opiniones, contar nuestra historia. Muchas veces es como, bueno, yo, ya, tú. Tú con tus experiencias, tus vivencias, tu entorno, tu familia, tú, pero tú no eres yo. Entonces, también tenemos que intentar no dar tanto ese yo con tu edad o yo con él, porque era otra edad, otra sociedad, otra familia, otro entorno, otras experiencias, otra persona, o sea, no tiene nada que ver, ¿vale? ¿Cómo podemos practicar esta escucha activa a través del mindfulness? Bueno, pues teniendo un contacto visual es muy importante. Vosotros lo veréis que os pasa cuando os comunicáis con las personas. El contacto visual es súper importante, ¿vale? No estar todo el rato, pero que vea que estás ahí, ¿vale? Pues con tus hijos y tus hijas también es importante. Gestos reguladores, gesticular, ayudar, ¿no? A darle vida a lo que estás hablando, a lo que estás, también a lo que les estás escuchando a ellos. Una postura corporal que invite a recibir lo que te están diciendo, no así en plan tal o tenso porque es que estoy haciendo mil cosas y no te puedo escuchar, ¿no? O sea, recordar eso, ¿no? Que generalmente es mucho más importante lo que tu hijo te tiene que contar que tender la ropa o que hacer la comida. O sea, que si hay que acostarse 15 minutos más tarde, pues se acuesta uno 15 minutos más tarde, que no pasa nada. Que si el plato se enfría encima de la mesa, que se enfríe, de verdad, se vuelva a calentar. Porque si tu hijo quiere hablar contigo, eso es más importante que comerse la sopa caliente, ¿vale? Y luego reforzadores positivos. O sea, ajá, ¿y qué pasó? ¿En serio? Cuéntame, ¿cómo te sentiste? O sea, apoyar esa conversación, ¿vale? Y bueno, pues lo que os decía, el mindfulness nos enseña a ser más pacientes, más generosos, trabajar la aceptación también hacia aquellas cosas que no podemos cambiar, que esto es muy importante. En los niños cada vez se ve más una baja tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque les damos de todo. No permitimos que se frustren. Los niños se tienen que frustrar. O sea, dejar que se frustren, dejar que vean que hay cosas que no se pueden conseguir, que, que es bueno para ellos. O sea, que generen esa tolerancia a la frustración. ¿Y cómo generas tolerancia a algo? Sufriéndolo. O sea, no hay otra forma de generar tolerancia. La tolerancia se genera cuando has estado sufriéndola. Entonces, si yo no me frustro nunca porque al final siempre tengo lo que quiero, porque se me rompe un juguete y enseguida tengo otro, porque quiero esto, papi, papi, mami y papi me lo compran, porque me quiero salir con la mía porque ahora lo que quiero es ver más la tele y al final es como, bueno, venga, vale. Todo eso, lo que le estoy haciendo realmente es generar esa nula o baja tolerancia a la frustración. O sea, el niño necesita sentir el, ¡jo, qué malo eres! Pues es que yo quería ver media hora de tele más. Eso es bueno, tú dile, eso es maravilloso para tu crecimiento. Frústrate, ¿vale? O sea, de verdad, que se frustren, no pasa nada. Vivir más en el presente, escuchar con mayor atención, sentirnos más agradecidos, que es otra cosa que el mindfulness trabaja mucho, la gratitud, no juzgar, ser más amables, comprensivos y, por supuesto, todo esto nos lleva a dormir mejor, estar más relajados y ser mucho más conscientes. Yo tuve una niña, bueno, una niña no.
una adolescente ya de 17 años, que la pobre, bueno, pues estaba agobiadísima con los exámenes, era súper exigente, súper perfeccionista, no veía otro camino que el que ella quería sacar en la EBAU cierta nota porque quería estudiar medicina y no la sacaba nadie de eso. Entonces era como una presión que se estaba metiendo que, claro, al final estaba generando una cantidad de carga mental y de estrés que la pobrecita mía es que ni dormía. O sea, un insomnio increíble, se despertaba, tenía despertares nocturnos constantes. Claro, al día siguiente el examen pues se quedaba en blanco, de los nervios, no podía tal. Bueno, pues entre otras de las cosas que estuvimos trabajando en consulta, la primera, porque ahí sí que lo vi claro, hay casos en los que hay que esperar o hay casos en los que, bueno, pues que el mindfulness, a ver, yo siempre digo que el mindfulness ayuda a todo el mundo, porque mal no te va a hacer, como veréis esto, pero bueno, pero hay casos que a lo mejor no es tan necesario, pero con ella desde el minuto uno empezamos con el tema de las meditaciones, respiración, todos los días. Se fue todo. Poco, hombre, junto con otras cosas que estuvimos trabajando, ¿no? Esa tolerancia a la frustración, buscar otros caminos, buscar la opción B y la C y la D. O sea, buscamos la A, la B, la C, la D, o sea, que viera que había otros caminos que podía seguir y que no se acababa el mundo, porque no sacara esa nota en la BAU, ¿no? Pues junto a todo ello trabajamos con esto, con la meditación. Y esa niña, pues, o adolescente, consiguió dormir del tirón, consiguió mantener la calma en los exámenes, se fueron totalmente los bloqueos mentales y el quedarse con la mente en blanco, la ansiedad. Sí que tenía ansiedad antes del examen, le venía, pero enseguida la controlaba. ¿Por qué? Porque generó también esa conciencia corporal que os hablaba al principio con las emociones, ¿vale? Y que enlaza con esto, ese principio del taller. El mindfulness nos ayuda muchísimo a parar. Y cuando yo paro, escucho. Y cuando escucho, siento. Y cuando siento, le doy significado a las cosas. Entonces, generar esa conciencia corporal también te ayuda a manejar mucho mejor todas las emociones que salgan y todo lo que vas sintiendo en el momento en el que van apareciendo. ¿Vale? Y luego, bueno, por supuesto, colaborar en familia, ¿vale? Implicación. Implicar, de verdad, o sea, que el cuarto de tu hijo, de tu hija es un vertedero, no lo limpies. A partir de cierta edad, los niños tienen que aprender a responsabilizarse de ciertas cosas, ¿vale? Entonces, a lo mejor el niño de 8 años no puede hacer la cama porque no llega todavía, pero sí que puede empezar a estirarla, aunque quede mal. No vayas luego y la pongas bien, porque claro, muchas veces lo que hacemos es, venga, coloca tu cuarto, vale, y el niño coloca su cuarto y llegas tú y dices, no, pero esto no va aquí, esto va aquí, no, pero esto no va aquí, esto va aquí. Entonces al final, ¿qué estás haciendo? Estás echando por tierra el trabajo y la intención que ha tenido. Entonces, da igual cómo lo haga, lo importante es que lo haga. Los niños, desde que tienen uso de razón, desde que empiezan a jugar, aprenden a recoger, ¿vale? Que pueden recoger desastrosamente mal, no pasa nada. Que el niño va a aprender a ser ordenado según vea que no encuentra las cosas. O sea, que ninguno queremos perder nuestro juguete favorito, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si yo no pierdo mi juguete favorito porque mi papá o mi mamá siempre me lo colocan, pues no voy a generar tampoco esa conciencia de, uy, tengo que tener cuidado con mis cosas y saber dónde ordenarlas, ¿vale? O sea, no genero esa responsabilidad sobre mis propiedades, por así decir. Entonces, que lo hagan ellos. Peor, mejor, da igual, que lo hagan ellos. A partir de los 8 años, lo que os digo, los niños ya pueden empezar. Esto, a ver, esto es muy particular de cada familia, ¿vale? Hay familias que lo hacen más adelante y familias que lo hacen más atrás, ¿vale? Esto es un poco dependiente de cada uno, pero a partir de los 8 años ya tienen capacidad para realizar un poquito más de tareas. Quitar, poner la mesa, ayudar a cocinar, estirar su cama, que queda mal, que quede mal, no pasa nada, pero la ha hecho, que es lo importante. Y por supuesto no corregirlo, no ir yo y corregirlo. Que me quiera ayudar a doblar la ropa
del tenderete, que me ayude, que queda arrugada, de verdad que no pasa nada. ¿Qué más da? Que quede arrugada. Yo a mi hijo le encanta. Es una actividad, lo de la lavadora, que le apasiona. Y digo, pues topa a ti, hazlo tú. O sea, de verdad. Entonces, él le gusta poner la lavadora y le encanta tender la ropa en el tenderete y le encanta recogerla. Que se queda hecha un burruño, pues no pasa nada, qué más da. O sea, de verdad, si los maniáticos somos nosotros. El niño lo hace con toda su buena intención. Que poco a poco le vas a ir enseñando, obviamente, a doblarlo. Mejor, tal, vale. Pero lo típico de, mira mamá, qué bien lo he hecho, y tú coges y dices, ah, sí, no, pero espera, que verás. Y lo haces tú, ya está el lío. Porque le acabas de tirar por tierra el esfuerzo que él ha llevado a cabo. ¿Vale? Entonces, que colaboren en familia, involucrarles en tareas del hogar. A partir de los 10, 11 años, su cuarto es su cuarto y pueden pasar un aspirador. A lo mejor la fregona les cuesta porque no las curren bien, pero pasar el aspirador, limpiar el polvo o tal, lo pueden hacer perfectamente. Entonces, que lo hagan ellos. Lo que yo no puedo hacer es coger no, es que no lo ha limpiado, es que si no lo limpio yo, no lo limpia. Claro, al final el niño pues no tiene consecuencia, pues no va a aprender. ¿Vale? Entonces, que él aprenda la consecuencia de no echar la ropa a lavar, que es no tener ropa interior mañana limpia, porque si yo no echo la ropa a lavar, claro, pues si ya llega la mamá o el papá recogiendo la ropa del cuarto, el niño nunca aprende la consecuencia de quedarse sin ropa limpia, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente eso, que colaborar nos ayuda a aprender, a ser independientes, a sentirnos bien, porque es gratificante, para los niños es muy gratificante sentirse útiles también, a compartir tareas, con ello tenemos más tiempo para estar juntos y facilitar un buen ambiente en el hogar. Así que nada, presente, gratitud, calma. Os dejo aquí unos pequeños recursos, ¿vale? De libros, podéis hacer una foto, captura, lo que queráis. De todas maneras, voy a intentar dejarla grabada, la charla, así que bueno, intentaremos subirla para que la tengáis a disposición. Pero bueno, ahí tenéis esos recursos de atención plena para trabajarlo en casa con los niños. Y hasta aquí 1 hora y media. Jo, qué puntual he sido. Mira qué raro, pero últimamente cada vez calculo mejor el tiempo. Hasta aquí el taller. Daros las gracias a los que habéis participado. Yo sé que el horario muchas veces es muy complicado. Ha habido personas que me han dicho que ojalá, pero que no podían estar. Por eso también digo, bueno, pues la grabamos y la dejamos.